En el video anterior les hablé sobre el vacío que sentían mis clientes cuando empiezan el proceso de coaching y cómo llegan hacia ese proceso de terapia holística para poder desarrollar un plan de vida o objetivos. Esa sensación de hueco o esa sensación de vacío que sienten en un momento determinado viene desde el proceso de ansiedad, el proceso de estrés que lleva a una depresión, que los mantiene en un estado de tristeza o de vacío. ¿Por qué? Porque es para poder protegerse de lo que están sintiendo y darle sentido a esa emoción o a ese sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que necesitamos es poder verificar, transformar esas emociones reprimidas que se guardan y que nos enferman de tal forma que es silenciosa. Que no le contamos nada a nadie, que nos tragamos esas emociones, que no sabemos cómo exteriorizar nuestras emociones en un momento determinado y qué es lo que yo no cuento a nadie. Todo lo que está aquí en mi mente y que yo asumo o percibo que el resto tiene que saber qué estoy sintiendo o cómo lo estoy sintiendo. Ya lo decía bien Víctor Frank, que fue reconocido por encontrar ese sentido de vida. Y ese sentido de vida es cuando tú tienes algo en que enfocarte y ese enfoque te da esa chispa para poder continuar adelante. Y lo decía él, o sea, las personas que no encontraban esa situación importante en su estancia, en esa concentración nazi, no sobrevivían y morían, ¿ya? Entonces, quiere decir que el cuerpo reacciona a esas emociones y a esas sensaciones o sentimientos que estamos teniendo y que de alguna manera nos controlan. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder llevar un proceso más sano, mental, emocional? Es determinar cuáles son esas sensaciones, esas emociones o sentimientos que me están llevando a ese estado de ansiedad, que me están llevando a ese estado depresivo, porque muchas veces no lo reconocemos, pensamos que es normal o que tal vez ese dolor o esa emoción reprimida es parte de la vida y no es parte de la vida. Porque si tuviéramos dentro de la educación formal una clase o una materia que se llame educación emocional, podríamos ser mucho más felices en un momento determinado. ¿Por qué? Porque trabajaríamos a partir de los dones y los talentos y no a partir de una concesión prescrita dentro de la sociedad de que tienes que estudiar tal profesión para poder tener el estatus que necesitas y que hacia eso es que trabajamos, no hacia el bienestar emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo se va enfermando. Y ayer casualmente vi en las redes a alguien que yo conozco desde que estaba muy pequeña y que le dio un infarto y se murió. Entonces, todos los días estamos viendo situaciones muy parecidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va enfermando. Y hablo desde mi propia experiencia. Alguien me pidió en el video anterior, creo, fue que hablara sobre el acoso laboral. El acoso laboral no solamente es una parte del área de recursos humanos, sino también es una parte del área de bienestar. Yo por lo menos puedo contarles, yo pasé un proceso de acoso laboral con una jefa que tuve hace mucho tiempo y recuerdo que en menos de 2 años me operaron 2 veces. ¿Por qué? Porque esa forma en que ella me trataba yo no la podía digerir.
Y eso me llevó a un proceso de represión en mi cuerpo y tenía que salir por algún lado. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo pudiera contarle a alguien, no tenía herramientas para trabajarlo en mí. Y no porque no las conociera, sino porque en ese momento no estaba consciente de lo que hacía la parte emocional en mi cuerpo, en mi mente, en mis actos, ¿ya? Entonces, ¿cómo de esa pandemia silenciosa que viene desde hace mucho tiempo y que ahora está mucho más activa después del COVID? Entonces, ese proceso de estrés, de ansiedad, de depresión, se prolonga en el tiempo. Y nada de lo que hagamos va a tener sentido en nuestras vidas si no le ponemos un stop a eso. ¿Y por qué digo esto? Determinar si esos sentimientos que estoy teniendo son tratables. Determinar cómo me capacito, cómo puedo entender o comprender qué me está pasando a mí interiormente y se está reflejando en lo que está pasando en mi entorno. ¿Por qué? Porque no estoy controlando esa energía, no estoy controlando, o más bien no controlar, gestionar la parte emocional para que entonces mi cuerpo pueda tener reposo. ¿Por qué? Porque estás en un estado siempre de alerta, como que tengo que huir, tengo que correr, tengo que hacer algo, ¿ya? Y no puede tener ese espacio para poder compensarse y volver a trabajar. Entonces, a partir de esto, les dejo a ustedes, hay que reconocer cuáles son los sentimientos que estoy teniendo. ¿Cómo me organizo para comprender qué estoy sintiendo o qué está pasando conmigo? Porque no estoy loco. Es algo normal. Es parte del día a día porque no tenemos una educación emocional. Y 3, aceptar de que necesito ayuda y que esa ayuda la puedo buscar a través de un coach, a través de una terapia, a través de un curso, a través de un taller o a través de buscar podcasts, de buscar información para poder yo llenar ese espacio y buscarle un objetivo a corto plazo, porque todo tiene que ser a corto, a mediano y a largo plazo, porque si lo haces todo a largo plazo, y esto es lo que quiero a final de año, no vas a poder tener esa dopamina necesaria en corto tiempo para que te estimule y que puedas salir adelante a través de todas las situaciones que se presentan a diario, porque hay obstáculos, porque todo no va a ser color de rosa, como se dice. Entonces, ¿de qué manera yo me organizo para poder sentarme y decir, ¿sabes qué? Es verdad, tengo un estado depresivo hace mucho tiempo que me ha subido la presión y me prescribieron medicamento. ¿Por qué te prescribieron medicamento? Porque resulta ser de que eso ha sido una constante en todo tu proceso de normal, diario, y ya ahora se volvió en una enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica va deteriorando los demás órganos y cuando vas a ver, ya no te queda vida para seguir adelante. Ya no te queda vida para recapacitar en lo que no estás haciendo en este momento, que es vivir, ¿ya? Entonces, se los dejo allí para que seamos honestos con nosotros mismos. He empezado todos esos videos con la honestidad hacia nosotros mismos, porque no es hacia el resto. Es lo que yo siento, es lo que a mí me está haciendo daño y que yo no le estoy prestando atención. ¿Ok? Se los dejo allí.